Bienvenidos al curso de termodinámica, calor y temperatura. En este video vamos a ver dilatación térmica, dilatación lineal. En el transcurso del tiempo se ha demostrado, con una buena aproximación con el cambio de longitud que experimentan la mayor parte de los sólidos, quienes varían directamente proporcional con respecto al cambio en su temperatura y su longitud lineal. Entonces podremos decir que la dilatación lineal es la expansión en una dimensión de un sólido debido a un cambio en su temperatura. La razón de la dilatación lineal radica en que un aumento en la temperatura de un sólido causa amplitudes mayores de vibración de sus átomos y aumentan la distancia promedio entre ellos. A continuación vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos. L sub 0, longitud inicial. Delta L significa cambio de longitud y delta T significa cambio en su temperatura. Y con base a esos conceptos tenemos la siguiente fórmula. Delta L es igual a la constante de proporcionalidad por longitud inicial por el cambio en su temperatura. Donde alfa, es decir, este alfa de la fórmula, es la constante de proporcionalidad llamado coeficiente de dilatación lineal. Entonces, al tener en cuenta la fórmula y el siguiente diagrama, podremos decir que debido a que un mismo incremento en la temperatura nos genera un mismo incremento en la longitud para todos los materiales, entonces el coeficiente de dilatación es una propiedad del material. Al despejar alfa en la ecuación, cambio de longitud es igual a alfa por longitud inicial es igual al cambio en su temperatura. Resulta la siguiente fórmula. Despejamos y nos quedaría que alfa es igual al cambio de longitud sobre a la longitud inicial por cambio en su temperatura. Por lo tanto, al observar en la expresión anterior que la relación cambio de longitud sobre longitud inicial no tiene dimensiones, por consecuencia las unidades de alfa es la inversa de la temperatura, es decir, 1 sobre grados centígrados. Entonces, si analizamos la siguiente gráfica, podemos decir que desde este punto hasta este punto está la longitud inicial. Y si observamos el siguiente tubo y miramos este punto y este otro punto, este sería la longitud total de este tubo. Y llegamos a la conclusión de que el primer tubo, que es más corto, al segundo tubo, que es más largo, entonces desde este punto hasta este punto, es decir, lo que sobra sería el cambio de longitud, es decir, de este a este. Este pedacito sería el cambio de longitud. Entonces, nos quedaría la siguiente fórmula. Cambio en su temperatura es igual a la temperatura menos la temperatura inicial. Por lo tanto, a continuación tenemos una tabla de coeficientes de dilatación lineal de diversos materiales a 20 grados centígrados. Es decir, la siguiente tabla con las siguientes sustancias y con los siguientes coeficientes los vamos a utilizar para poder realizar los ejercicios que vienen a continuación. Las sustancias que vamos a tener en cuenta son las siguientes: aluminio, latón, cobre, vidrio de ventana, vidrio pires, hierro, plata, acero y ladrillo de concreto. Cada uno de esas sustancias tiene su coeficiente de dilatación lineal.